Sí, es verdad que cuando hablamos del salto de ayer y nos introducimos en lo que era la historia, las costumbres, las prácticas que se realizaban, nos quedamos bastante enganchados con ese salto, ¿no? Primero sorprendidos, pero después enganchados con ese salto de antes. Tanto así que un alumno me manifiesta una vez que estábamos hablando de este tema, qué lindo hubiera sido vivir ahí, yo ¿Ah, hoy sí? lo cambiaría. Y sí, uno queda atrapado con esas historias, con esa forma de vida. Quizás que cuando hacemos la recreación del pasado también lo hacemos de una forma fantasiosa, entonces eso es lo que más nos atrapa. Pero sin lugar a duda que resulta bastante interesante, ¿sí? Y Pero bueno, además de la historia que vas a contar, ¿a quién no le gusta que le cuenten cosas, que le cuenten cuentos, que les cuenten historias? Por lo menos a mí me encanta, me fascina escuchar y me gusta contar también. Vos sabés que ayer estuve almorzando con mis padres Ajá, y mi padre me empezó a mostrar unas fotos unas fotos chiquitas que él hizo ampliar ajá. de la familia, unas fotos viejas, ¿no? Y realmente yo me enganché, estuvimos charlando mucho de la familia, de la historia de la familia, Qué bien y eso, ¿no? y es tan lindo, y ver gente, bueno, mi padre y mi tío y mi tía, cuando eran gurises, y Ujú. realmente yo salí feliz de la casa de mis viejos ayer, o sea, Es realmente. que es eso, ¿no? Es reencontrarse a veces. No sé qué nos genera, pero Ujú. algo bueno siempre genera, ¿no, sí, José? pero además yo creo que estos tiempos posmodernos que estamos viviendo nos sacan un poco de la perspectiva de la vida. Nosotros tenemos perspectiva en la medida que conocemos nuestro pasado, que nos orientamos en el mismo, entonces ahí es que valoramos de otra forma dónde estamos parados y pensamos un posicionamiento futuro. Pero en la medida de que hoy vivimos el presente, a profundidad lo que tiene que ver con los aspectos vividos, o sea que nos estamos, si se quiere, desde este sus mayores, y sus mayores tienen algo para Algo contarle, para agregar. Ujú. y terminan descubriendo que sus como un inventor, y que su vida después transcurre en una forma bastante particular, porque adhiere a algunos excesos para lo que era la sociedad de la época, y luego se termina yendo, se pierden los rastros de él a principios del siglo XX, que se fue, y se conoce luego que murió en Argentina, que murió en Corrientes. Y cuando leía un poco la historia, preparándolo para hoy, ¿no? Y buscando algunos otros elementos que me permitieran situarlo, me preguntaba si esa ida de él del departamento tendría que ver con que no se sintió comprendido en ese salto del momento, o bien se fue buscando otros horizontes en su condición de inventor y de creativo. O sea que queda como un enigma, ¿no? De por qué se fue y qué cosas habrá hecho en la Argentina. Ganas me dio también de saber, bueno, qué habrá hecho en Ujú. Argentina. Contextualizar que esta historia que vamos a contar, que transcurre en los últimos 10 años del siglo XIX en Salto, era en un momento en el cual a nivel mundial estábamos en ese periodo de paz armada, ¿no? Que se estaba generando todas las condiciones que después iban a desencadenar la Primera Guerra Mundial. En Uruguay era presidente Idiarte Borda. El zar Nicolás II estaba ya por asumir su reinado en Rusia. Digo todo esto porque para comprender mejor el personaje, cómo se mueve y en qué contexto, creo que Ujú. conviene conocer este tipo de cosas. José Verde Miró era un descendiente de españoles que estaba casado con Ana Casarino, con el cual tuvo un único hijo. Y por los datos que tenemos de la época, tenía un taller de construcción
de guitarras, y no solamente guitarras, porque se dedicaba también a lo fúnebre, y a su vez también construía cajones fúnebres, construía los féretros. Estaba ubicado aproximadamente en lo que hoy sería la esquina de los 4 bancos, ahí en esa esquina entre calle Uruguay y La Rañaga, y Joaquín Suárez, ahí va, Joaquín Suárez. Entonces, bueno, muy particular él, vendía guitarras, el comercio de él tenía 2 puertas, por un lado se ingresaba a comprar las guitarras, por otro lado se ingresaba a comprar los féretros. Ataúdes. Los ataúdes. Y a su vez, el lugar era emblemático, porque allí había funcionado años atrás un tambo donde se vendía leche. Luego se fue modernizando el lugar y funcionó también una confitería, que fue muy famosa en su momento. Luego funcionó una agencia de quinielas, que tuvo por particularidad vender la primera grande de Salto, que fue allá por 1875. Y después que existen estos comercios en el lugar, viene entonces la carpintería de Verde Miró. O sea que una esquina asociada con elementos folclóricos de nuestro departamento, pero que sin embargo pega un cambio drástico y se vuelve, según algunos la llaman también, la esquina macabra. Porque, claro... No me quiero imaginar equivocarte de puerta, ¿no? Ir a comprar una guitarra y entrar por ahí. Y entrar por la parte... con un ataúd. Claro, ¿qué cambio tiene esta guitarra? Bueno, las guitarras, él las ofrecía proveniente de España, sus padres eran de allí, con esas guitarras de Andalucía, que muy bien en ese momento en Salto gustaban y eran compradas, pero él siempre quería innovar. Entonces cuando llegaba la nochecita, sacaba los cajones a la vereda, contrataba a una persona y simulaban a partir de eso un velorio. La persona era introducida dentro del cajón, contrataba a su vez también a las lloronas, ¿no? Si ustedes recordarán, en la época de antes se contrataba a estas mujeres que iban a llorar a los velorios para dar cuenta del dolor que se sentía por la pérdida de la persona. Estaban allí las lloronas, a su vez también, el espacio era como que si realmente fuera la sala velatoria, ¿no? Claro. Con velones, con todos, era pasar ahí a eso de las 6:30, 7 de la tarde en Salto, cuando ya oscurecía y no había otra iluminación que no fuera la iluminación a farol, y era escuchar los gritos pelados de las mujeres que estaban allí en ese contexto de entierro. Esto acercaba a la gente, que curiosamente iba a ver qué era lo que pasaba. A su vez, hay que destacar una cosa. Esto se da en un contexto donde la pompa fúnebre a nivel del Uruguay comienza a importar. Porque antes no importaba en qué te enterraban, muchas veces los cajones eran alquilados. O sea, ese no era un tema que importase. Eran alquilados, alquilaban los cajones. Llevaban el muerto luego hacia el cementerio, en algunos casos directamente lo depositaban en la fosa común, en otros casos lo dejaban en un espacio en tierra sin cajones, porque se contemplaban las diferentes condiciones sociales. Entonces, a partir de 1880 el Uruguay comienza a cambiar económicamente, hay una preocupación por las clases altas, por el tema de la muerte, y se comienza a disimular la muerte, pero también se comienza a exhibir la muerte, no desde lo macabro, que era antes la exhibición del cuerpo, sino una exhibición desde la pompa. Entonces, por ejemplo, podíamos ver en los periódicos de la época que un carruaje tirado por 2 caballos con determinados ornamentos costaba tanto, un carruaje de menor cuantía costaba menos. Entonces, en este caso, poder acceder a un cajón que se destacara del resto, y Verde Miró tenía esa particularidad de hacer detalles bastante interesantes en sus cajones, hacía entonces que fueran muy requeridos. Y él apelaba a este tipo de cosas, y lo hacía sin que hubiera ningún inconveniente. ¿No chocaba la sociedad esta exposición al dolor así, de esa manera, digamos? Porque hoy creo que saldríamos para otro lado, nadie se arrimaría a mirar, no sé, sí. Me da la sensación. Sí, es verdad. Incluso estamos en un momento de transición en el Uruguay, de lo que plantea José Pedro Barrán de la cultura bárbara a la cultura civilizada. O sea que la sociedad se dividía entre aquellos que veían bien esto y accedían a este tipo de cosas e iban a observar, y entre aquellos que no, que ya les comenzaba a dar cierto recato porque, la sociedad ahora empezaba a decir otra cosa. Pero convengamos lo siguiente, por ejemplo, en algunos casos los asistentes a los velorios, a los entierros,
después eran invitados a participar de comidas, incluso hasta de bailes que organizaban en memoria del muerto, y otros comenzaron ya a desarrollar un luto más rígido, de una idea diferente de la muerte, expresando el dolor. Entonces esa sociedad salteña no fue ajena a esto que vivía el Uruguay, y bueno, y Verde miró como que todavía exaltaba esos rastros bárbaros con una dosis civilizada, porque él, fíjense que exponía de forma bárbara un producto que ahora era consumido por civilizados. Y sobre esa pregunta que realizaste, si esto, bueno, no causaba impacto en la época, causó impacto, sí, a las beatas que se dirigían a la iglesia en ese momento, que estaba a dos cuadras de allí. Claro. ¿Quiénes le hicieron saber esto al jefe departamental? En la época existía jefe departamental, no era jefe de policía. Y el jefe departamental ordena que este tipo de cosas ya no se pudieran hacer más. Esto va a llevar a que Verde Miró, después de esta decisión, se retira de la esquina donde se encontraba desempeñando su actividad y se va unas cuadras más arriba, se va a la parte de Rivera y 33, en la zona entre La Valleja, 33, bueno, él estaba en Rivera, y ahí continúa con su trabajo, con las guitarras, con los cajones, y a su vez... Pero ahí no tenía iglesia cerca, así que no había problema. Claro, ahí no tenía iglesia cerca, pero él dejó de exhibir cómo exhibía su producto. Era un personaje bastante atípico en la ciudad de Salto, una ciudad de Salto muy chica, convengamos, ¿no? Con muy pocos habitantes, por lo tanto todos se conocían, y era muy respetado por su trabajo. Tanto es así que cada vez que se lo veía Verde Miró caminando por las calles de Salto con un bastón, y él no tenía necesidad de caminar con bastón, era dos cosas. O era por una cuestión de elegancia que habitualmente se utilizaba, o era porque le iba a tomar las medidas a un muerto. Entonces, imagínense en el Salto de la época, ¿no? Muy pocos habitantes, sonaban las campanas plañideras de la iglesia, era porque el cura salía con el monaguillo a dar la extrema unción, o porque alguien había fallecido, pero además de eso se lo veía caminando a Verde Miró con su bastón, que era un bastón de 1 metro, centimetrado, con el cual él medía al difunto y luego procedía a llevar el cajón o alguna construcción rápida de algo que ya tuviera medio armado en ese momento. Entonces, bueno, verlo a Verde Miró caminando por las calles de Salto era fijarse hacia dónde iba porque alguien había fallecido. Hoy no nos imaginamos ese escenario, obviamente. Todo un paisaje. Todo un paisaje, es verdad, y un paisaje que no temía tanto a la muerte, ¿no? Recordemos que en esa época, yo te hacía referencia recién que el presidente era Idiarte Borda, un Idiarte Borda que unos años después muere asesinado, y eso nos llamaba mucho la atención en el Uruguay. Unos años antes, 1869, el mismo día fallecen asesinados Venancio Flores y Prudencio Berro, tampoco llama mucho la atención del Uruguay. Entonces era un Uruguay que convivía con la muerte y ese paisaje era un paisaje bastante cotidiano. Ya comenzaba cierto recato, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, observamos las actas de la Junta Económica Administrativa, así se denominaba lo que hoy es la Intendencia, vemos a personajes de nuestra sociedad encargar gustosamente sus espacios de tierra en el cementerio central. Y la Junta ingresaba, bueno, la solicitud de fulano y rápidamente resolvían un cementerio que se fue poblando rápidamente comprando esas parcelas. O sea que había como una comunión todavía con la muerte y Verde Miró era parte de ese paisaje. Ya en ese momento después Verde Miró comienza, como decía hoy, a innovar en algunos aspectos. Él competía con 2 empresas en ese momento. Ya estaba, iba a preguntar si estaba solo. Ya estaba Simonelli y estaba la empresa Canto. Esas 2 empresas competían con Verde Miró, pero como lo decía recién, en lo que le ganaba a Verde Miró era la capacidad de innovar. Claro. Por ejemplo, en ese momento, finales del siglo XIX ya, habían muchas razones por las cuales se daban muertes en grandes cantidades. Una, los enfrentamientos civiles, de los cuales Salto no solamente que no estuvo ajeno, sino que fue protagonista de muchas batallas y de grandes matanzas. Pero a su vez también las enfermedades por pestes, entre ellos la tuberculosis. Entonces, en muchos casos, la procesión de la casa velatoria o del velorio en la casa hacia el cementerio, que ya está ubicado en la zona que está actualmente,
era a pies y se iba con el cajón tomado por 4 personas y a pie. ¿Qué inventa Verde Miró? Bueno, inventa una estructura que ya existía en otros lugares del mundo, una estructura que era de cristal y en la cual dentro de esa estructura de cristal o de vidrio, dependía de la plata que pudieran pagar, con unas manijas de bronce introducían el cajón. Daba la seguridad de que el cajón no se desfondara, porque ya había pasado de cajones que se desfondaban porque no eran de buena calidad, pero a su vez era una cierta dosis de elegancia. No era lo mismo llevarlo en eso que llevarlo al cajón como se llevaba en la mano. Entonces esto fue una cuestión que en Salto también interesó en su momento, ¿verdad? Verde Miró después siguió innovando. ¿Tenemos tiempo más? Sí, todavía nos queda un tiempo más. Verde Miró después siguió innovando en este sentido porque ahora ya tenía hasta 2 empresas que competían y estas empresas competían fuertemente. Pero a su vez estas empresas estaban preocupadas. No tanto Verde Miró, que su trabajo no era específicamente el funerario, si bien era a lo que mucho se dedicaba, pero por ejemplo la empresa de don Celestino Canto, que en ese momento no solamente que tenía servicio fúnebre, sino que tenía el servicio de alumbrado público, porque debemos decir que este fue el año también, en el año 95, donde se inaugura el alumbrado público en Salto. En realidad ya en el 94 se habían hecho algunas experiencias. Se inaugura el alumbrado público, se inaugura el Ateneo, ¿no? Era un Salto creciente, floreciente. Pero este contexto de pestes que existía en el país y de las muertes por las guerras, llevó a que el Estado encargara a las empresas fúnebres que no cobraran por los servicios funerarios. Entonces esto llevaba a que las empresas fúnebres tuvieran pérdida. Lo único que podían hacer era vender el cajón. En este sentido que Verde Miró estaba floreciente porque era lo que principalmente él hacía, vendía cajones. Pero Celestino Canto pide en ese momento a la Junta Económica Administrativa de Salto que lo exonere de algunos impuestos que estaba pagando porque estaba yendo en pérdida y efectivamente la Junta Económica lo exonera. Verde Miró, ¿qué se le ocurre en este contexto? Para variar, se le ocurre inventar un carro de 3 ruedas. 2 ruedas atrás, 1 rueda adelante, y allí depositaban el cajón. ¿Por qué hace esto? ¿No? Porque los carros eran de 2 y de 4. Bueno, Verde Miró era muy hábil, además de todas estas cuestiones que planteamos ya de su personalidad, y estaba buscando justamente que su empresa fuera una empresa financiable, ¿verdad? Bueno, había un impuesto que cobraba la Junta Económica Administrativa a los carros de 2 y 4 ruedas, pero no a los de 3. Pero no los de 3. Entonces él, al catafalco que había realizado, que era la estructura en la cual se ponía el cajón y se lo llevaba a mano, también daba la posibilidad de que quienes quisieran llevarlo en carruaje lo pudieran hacer en un carruaje de 3 ruedas. Entonces era algo que dentro de la oferta de pompa fúnebre salía mucho más barato, mucho más económico, no pagaba impuestos y le iba bien. Bueno, esto generó que se armaran tremendos revuelos en la Junta Económica Administrativa y discutieran una vez sí y otra también a ver qué hacían con lo que había planteado Verde Miró, porque obviamente se paraba en algo así como un vacío legal. Claro, sí. A lo último, lo que resuelven es instaurar un decreto que dice que pagarán impuestos aquellos carruajes de 2 o más ruedas. Claro. Y el más rueda no era porque fueran a tener 5 o 6, sino porque si Verde Miró hacía de 3, tenía que pagar impuestos también. también. Una opción igual, te digo. Y le quedaba. Entonces vemos un personaje muy particular de ese Salto, ¿no? ¿Cuánta gente vivía aquí en Salto más o menos en esa época? Y en esa época varía mucho el tema del censo entre lo que era la parte urbana y la parte rural, pero se estima más o menos en unas 10.000 personas. En un Salto que había crecido mucho, pero que a su vez creció mucho más la parte urbana a partir del éxodo rural, porque en 1876, cuando durante el gobierno de Latorre se empieza a explotar mucho más la ganadería ovina, a su vez coincide con el alambramiento de los campos, lo cual deja mucha gente desempleada que se viene a la ciudad. Entonces ahí se incrementa lo que era la población de Salto de acuerdo a estos censos. Pero igualmente ves que es un número reducido para el espacio que ocupaba Salto. Sí, por supuesto. ¿Y Verde Miró cuánto tiempo vivió acá en Salto? Y Verde Miró, por lo que se sabe en los datos que se pudieron indagar en el registro civil, habría llegado a Salto aproximadamente en 1875, es lo que se conoce.
contrae nupcias después, tiene su primer y único hijo en 1882 y en 1901 se le pierde el rastro. Unos años después, aproximadamente por 1910, se conoce que fallece en la Argentina. Pero Verde Miró no se quedaba solamente... ¿Lo corrieron con tantas prohibiciones y tantos impuestos al final? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Me parece que esas prohibiciones, esos impuestos, y una sociedad de Salto que era una sociedad muy pacata, ¿no? Claro. Una sociedad muy recatada. Sí, sí. Cuando uno lee los archivos de la época, por ejemplo, el tema de la prostitución y el tema de los burdeles era un tema que empezaba a molestar en Salto. Uno lee los diarios de la época y hay duras críticas. Hay críticas también hacia quienes asistían a estos lugares, personas de Salto que eran reconocidas. Entonces yo creo que Verde Miró se sintió un poco limitado por esa sociedad que poco a poco se iba transformando en una sociedad más paqueta, más conservadora. Si bien es verdad que inventores como él y personas con esa cabeza un poco loca, un poco interesante, había varios en Salto, yo creo que él era un poco excéntrico, ¿no? Claro. Un dato más de su excentricidad. Unos años antes de irse de Salto, por eso cuando lo promocionaba esto, planteaba que también tuvo pretensiones de Ícaro, Verde Miró construyó una sala, al igual que lo había hecho Ícaro, le puso plumas, sí. Se subió a la iglesia nueva y se tiró, imaginando que iba a volar. Y dentro de todo tuvo suerte porque se quebró una pierna. Ay, por favor. Porque esa caída podía haber sido terrible. Sí, sí, sí. Se quebró una pierna, bueno, no consiguió volar. Por eso que titulaba un poco esto, sí. Un inventor y un loco lindo, porque sus locuras en realidad podrían perturbar desde lo que era la costumbre de la época, pero no dañaba a nadie en particular. Ahora, vaya si era bastante inquieto, ¿no? Espíritu inquieto, pero que en realidad despierta lo que era también un espíritu inquieto en la época, ¿no? Ese era un Salto inquieto, donde habían muchas personas, inventores. No nos olvidemos que es el Salto también de Horacio Quiroga, o sea, el Salto de Saturnino Rives, que fallece después, 3 años antes de comenzar el 1900. Entonces era un Salto que se generaban todo este tipo de cosas y que ocurrían algunas muertes que dejaban a Salto vacío, ¿no? Porque junto con la muerte de Saturnino Rives se da también la muerte de otros personajes más que en Salto aportaron a la economía del país y a lo que era la calidad del departamento también, ¿no? Una consulta más, José. Sí. Me quedó la fecha. 1875 dijiste que ya había un local de juegos de lotería. En 1875. Ya desde tantos años. Desde tantos años. Sí, tal cual. No, lo ignoraba totalmente. Nunca se me ocurrió tampoco preguntar de cuándo. Y la timba es vieja. Sí, claro, pero y ese local de lotería incluso, donde, bueno, repetía que fue el año en el cual en Salto se da la primera grande que cae en el departamento. Salía $1 el billete. ¿Mirá? Y el premio era de 1.000 pesos, o sea, era muchísimo para la época. Quien vendía billete de lotería los tenía en una caja y los escondía debajo de la cama, porque él entendía que estos eran documentos públicos, en tanto esta era la lotería estatal, porque no nos olvidemos también que en esta época existía la otra quiniela, la quiniela clandestina, claro, la que el quinielero iba recogiendo casa por casa. Entonces, él escondía en un baúl los billetes de lotería, escondidos debajo de la cama. La persona iba a comprar y cuando sabía el número y el interés que tenía y si efectivamente le iba a pagar, ahí él sacaba el billete de lotería porque entendía que como era documento público tenía que tener reserva. ¿Y quién sacó esa grande? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Él le sabe mucho. Pero incluso ahora que hablas de... sabe tanto este hombre. Lo podríamos averiguar. No, pero ahora que hablas de quiniela, y ya que estamos hablando de personas locos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque en esa época, para definir el loco era aquel que tenía conductas, que no iban con lo que la mayoría de la sociedad establecía, que a su vez eran ociosos y que eran desordenados. Yo creo que a Verde Miró lo que no se le puede decir es que era ocioso. Las otras dos cosas tal vez que sí, y de ahí venía que se lo catalogaba como loco. Pero había, ya hablando de locos y de quinieleros, había un quinielero en la época, también en este periodo, que sale un anuncio en el diario, en 1895, que se ha visto al quinielero tanto, dice, corriendo por las calles de Salto enajenado. Se ruega tengan a bien capturarlo. Eso plantea el diario. A los 3 días, dice, bueno, con agrado comunicamos hoy que la policía nos da a entender que ya fue capturado y que ha sido derivado a Montevideo. Porque ese era el otro tema.
aquellas personas que de alguna manera violaban la ley eran detenidos, de acuerdo a lo que establecían los códigos, pero aquel que no se ajustaba a los patrones de comportamiento eran llevados al manicomio, un manicomio que lo trasladaban a Montevideo. Tanto es así que un decreto del presidente Latorre ordena al jefe político de Salto: deje de mandarme tantos locos porque acá tenemos unos cuantos y eso que no están todos los que son. No. Mándenlo para Entre Ríos. Y ahí empiezan a mandar los locos a Entre Ríos. Ay, no. Qué locura, ¿no? Qué locura de sociedad. Se nos fue el tiempo. Sí. Bueno, Sí. a ver, para dejar a la audiencia la línea, tirarle línea para el próximo programa. Bueno, para el próximo Tremendo. tenemos el asalto del banco. Un asalto del banco que conmovió a Salto, porque bueno, fue un asalto que se dio en un Salto que no estaba acostumbrado a esto, donde se generó una muerte a partir de este asalto, se generó toda una persecución de la policía de Salto, que no vamos a detallar cómo termina, Bueno. y con algunas claves también de intrigas, porque en ese asalto del banco muere uno de los gerentes del banco, de procedencia inglesa, que bueno, que posteriormente fue enterrado en el cementerio inglés y que se suponía que estaba enterrado con su esposa, y ahí esto habilita otra historia que vamos a contar posteriormente, que es la historia de la tumba vacía del cementerio inglés, Ajá. pero vamos a dejarlo por ahí Bueno, para no adelantar para que mucho la gente más. diga, pero pura muerte. Bueno, recordemos que todo esto surge a raíz de los estudios que ustedes hicieron en el cementerio. Por eso Exacto, está que- siempre relacionado Ah, no, de pero cierta manera. tenemos algunos más después para contar que no tienen que ver con la muerte, como el caso de el loro que deschavó al asesino de su patrón. Bueno, y otras historias más de este ¿La tipo. esa? No, No, esa no. me encanta. Bueno, tenemos historias para Tenemos rato. historias Bueno, para hacemos- No sé, muchísimas Muchas gracias. Bueno, gracias. ustedes.